Así es que vamos a empezar. Vamos a empezar la sesión de hoy, la conferencia de hoy, y en la espera de que vayan sumándose el resto de los compañeros, en lo que nosotros avanzamos. Me gustaría, antes de iniciar propiamente con la sesión, si tuvieron alguna dificultad, algún problema con las actividades de la unidad 1, si pudieron concluirlas. Yo estuve revisando, sé que no todos la han concluido, pero pues no sé si ustedes tendrán alguna observación o algún comentario que hacer con respecto a las actividades. ¿Todo bien? Yo todavía no la subo, maestra. ¿No la subes, Leti? No, todavía no. Ok, pero ha sido por falta de tiempo o por falta de alguna dificultad en la comprensión de la actividad. Sí, por falta de tiempo. Ok, no hay problema, podemos esperar un poquitín más, pero les recuerdo que, pues bueno, hay que en la medida de lo posible ir subiendo las actividades en los periodos que corresponden por si hubiese alguna observación que ustedes quisieran corregir por aquello de cuidar los promedios, ¿no? Y aquello por el tema de las becas. Si ustedes, yo puedo recibir los trabajos, todos en conjunto, incluso casi al finalizar, los puedo recibir sin ningún problema, pero no hay derecho de réplica. La calificación que ustedes obtengan en los trabajos no va a ser posible ser modificada porque yo soy flexible hasta lo que escolar me permite, ¿no? Y escolar tiene fechas muy rígidas con respecto a la captura de las calificaciones y eso no lo puedo pasar yo. Entonces, si ustedes se esperan al final del plazo para entregar los trabajos, pues lo que obtengas, eso va a quedar, ¿no? Si ustedes están conscientes de eso, no hay ningún problema, pero en la medida de lo posible, por favor, vayan subiendo las actividades en cuanto las vayan terminando, ¿no? Porque puedo hacer algunas observaciones y sujetas a modificación que esto venga a impactar en la calificación, ¿verdad? Si no, ahí hay algunas muy buenas que desde la primera vez obtienen la máxima calificación, obtienen el 10. Y, bueno, espero que ustedes sean de esas y que no hay mayor problema con respecto a los tiempos, ¿verdad? Bueno, entonces, maestra, disculpe. Sí, disculpada. ¿Quién me habla? Chaula. Oigan, Okay. Lo que pasa es que con lo del mapa, yo no pude descargar ninguna de las opciones que usted nos dio ahí. Una me cobraban y la otra batallaba, pues. Okay. Pero sí, ya lo subí todo. Ok. Mira, al parecer se me hace que sí pude, a final de cuentas. Ok, no hay ningún problema. Son programas opcionales, ¿no? Acuérdense que insistimos desde la clase pasada que este modelo educativo es autogestivo, ¿sí? Entonces, y esto te da a ti la posibilidad y la flexibilidad de la búsqueda de otras herramientas. Esas son unas, pero si no puedes, si no la entiendes, si te cobran, si X o Y, no importa. Tú incluso puedes hacer un mapa conceptual con las figuras que vienen en Word, ¿no? Hay un programa que se llama Visio que también está estupendo para mapas mentales y que ya lo único que te hace es que te proporcionas ciertos, digamos, diagramas preestablecidos que uno va llenando, ¿verdad? Conforme conforme la lógica y la estructura que uno ha designado, se va llenando y se va construyendo, ¿no? Pero no hay ningún problema, ¿no? Si no pudieron con esos, con cualquier otro. No tiene que ser esos, Chaula, no tienen que ser. Pueden incluso hacerlo. Muy bien, maestra, muchas gracias. Ok. Tipo mano, ¿no? Tipo a mano, no hay ningún problema. ¿Sale? Ok. Bueno. Vale. ¿Algún otro comentario? ¿No?
Bueno, entonces, así para hacer una especie de recordatorio muy breve, lo que habíamos abordado, habíamos dicho que la investigación-acción participativa es una de las estrategias de investigación científica que va muy ad hoc al perfil de la profesión de ustedes, ¿no? Que de hecho tiene que ser uno de los métodos de acercamiento hacia la comunidad, hacia la sociedad, tendría que ser, este es el método por excelencia con el que ustedes tendrían que trabajar. Ahí radica la importancia de entender muy bien lo que es este proceso. Evidentemente, en una sola materia, o en esta materia en particular, lo que pretendemos es que ustedes tengan la apropiación conceptual de lo que es el método de investigación-acción participativa, ¿no? Para que conozcan el camino y que una vez que ustedes lo recorran, puedan entender muy bien cuáles son las diferentes etapas, cuáles son las ventajas, por qué es importante conocer este método de investigación-acción. Hay muchos otros métodos de investigación, ¿no? Estamos hablando de una investigación de corte científico, evidentemente, ¿no? Esta característica es imprescindible porque es la que nos acerca a la verdad, a la realidad, es la que nos garantiza que nosotros lo que estamos observando, lo que estamos, digamos, estudiando, sea académicamente válido, estemos, vaya, produciendo ciencia, ¿no? Aunque de repente esas palabras causen cierto escozor y cierto susto, de decir, ¿cómo es que yo voy a producir ciencia? Recuerdo decir, esta es una nota al pie, su servidora estuvo participando en pues, muchos, innumerables ocasiones en los veranos científicos, ¿no? Yo era quien recibía a los distintos alumnos de las escuelas, no solamente a nivel local, estatal, sino a nivel nacional. Estuve recibiendo muchos muchachos, muchachas para hacer su verano científico conmigo en diversos procesos de investigación. Pero una de las primeras veces en las que fui convocada después del verano científico para una especie de retroalimentación en el sentido de cómo veía yo a los muchachos, qué tanto estaba trabajando en la habilitación de los nuevos investigadores. Recuerdo que íbamos una compañera de la Universidad de Occidente y su servidora, las dos estábamos estudiando el doctorado en Educación y Sociedad, y cuando nos reciben en Nayarit, ¿no? Una vez después del Congreso de los veraniegos, viene el Congreso de los investigadores, y ahí fue donde nosotros acudíamos de manera regular. Y cuando llegamos al registro en el hotel, ¿no? La chava que estaba en la recepción, la que nos estaba dando, digamos, haciendo el registro, dice con una carita de asombro, ¿no? Bueno, ya me preguntó, no, bueno, soy Liliana Borges, vengo de la Universidad de Occidente y vengo al Congreso de Investigadores. Y ella dice, ustedes son científicas, ¿no? Entonces, de repente, sí, claro, sí, nosotros somos, ¿no? Pero el asunto aquí era el impacto social que se tiene cuando uno hace investigación, ¿no? Es científica, ¿no? Es decir, que hace ciencia, ¿sí? Entonces, en el imaginario colectivo, vaya, la representación simbólica de una investigación, estamos hablando de una representación simbólica hacia la sociedad, es de alguien muy intelectual, de alguien muy dedicado, de alguien que es beneficioso para la sociedad, ¿no? No solamente a nivel local, sino a nivel nacional e internacional. Entonces es, digamos, un atributo altamente deseable, ¿sí? Entonces, cuando esta chava tiene esa expresión con nosotros, yo le respondo, sí, no, con la mayor naturalidad.
¿sí? Una vez en la habitación me dice mi compañera, ¡Ah, cielos, Liliana, cielos, qué peso tan grande sentí cuando la chava dice, ustedes son científicas. Creo que me queda grande ese modo, ¿no? Ese título creo que me queda grande. Luego discutimos después en la cena, esto que les estoy comentando, ¿no? De que de repente pesa, ¿no? El término pesa, ¿sí? Investigar pareciera ser de privilegiados, hacer ciencia pareciera ser de privilegiados, pero fíjense que no lo es, ¿no? Hay que desmitificar un poquito esto porque a la investigación o a los métodos de investigación le pasa lo que a las matemáticas, ¿no? A todo el mundo le parece aburrido, a todo el mundo le parece difícil, a todo el mundo le parece que son a veces hasta materias de rellenos, y no, la investigación es una materia nodal, es una, digamos, competencia que tiene que ser, y además es una competencia transversal, está en todas las áreas de conocimiento. Entonces, tenemos que aprenderle bien. ¿Por qué? Porque además es un escenario prácticamente neófito, es un escenario en el que pocos han llegado, no por la falta de interés, no por la falta de capacidad intelectual, sino por la falta de interés y por la falta de dedicación. Entonces, ustedes como psicólogos están llamados a producir conocimiento, están llamados a empujar ese conocimiento, no solamente reproducirlo, ¿no? Entonces, soy enfática en esto, ¿no? A producir conocimiento, no solamente reproducirlo. ¿Por qué? Porque tenemos muchas teorías que abordan desde distintas perspectivas todos los procesos psicológicos, pero esas teorías no fueron generadas en México, no fueron generadas para nuestra cultura, ¿no? Entonces, la cultura, el medio ambiente, las formas de relacionarles, el orden social para nosotros en particular es distinto. Por eso se tienen que hacer ciertos ajustes en la teoría para poder abordar de manera sistematizada, ¿no? Una problemática que nos lleve no solamente al conocimiento de la misma, sino a intentar resolverlas. Ustedes como psicólogas, yo como psicóloga, sé que una vez que nosotros conocemos el problema, lo delimitamos y sabemos su origen, tenemos un 70 o un 80% de la solución, ¿no es cierto? Por lo menos eso dice Freud, que al momento de hacer consciente las problemas o los contenidos de la inconsciencia, ya encuentras la solución. O sea, tienes un gran avance o un gran camino recorrido en la búsqueda de lo, digamos, psicológicamente equilibrado o psicológicamente sano, hablando de nuestra profesión, ¿sí? Entonces, ahí radica la importancia de la investigación, pero más específicamente, la importancia de la investigación-acción, porque, insisto, hay muchos otros métodos de investigación, pero muchos se limitan a identificar el problema, delimitarlo, ¿no? Conocerlo tal vez a profundidad, algunos que van un poquito más allá, conocen a profundidad la problemática, pero hasta ahí, ¿sí? Incluso dentro de los objetivos ustedes podrán identificar. Muchas veces se dice conocer, ¿verdad? Conocer cómo será, no sé, el autoconcepto en digamos, en los procesos de autoestima. Una cosa así se me ocurre, ¿no? Entonces, pero desde el mismo objetivo estamos diciendo conocer, ¿no? Analizar, identificar, ¿no? Explicar, ¿no? Pocos dicen incidir sobre la realidad, modificar la realidad que encuentro. Una realidad que si bien puede ser del gusto personal o no, eso es aparte, estamos hablando de una realidad que incide sobre una sociedad, ¿no? Que puede inhibir su desarrollo, que puede inhibir, digamos, lo que es la productividad y lo que es la buena convivencia, ¿sí? Entonces, es un buen tema. Por ejemplo, ustedes ahora vamos a contextualizar con lo que estamos viviendo. Ahora con la pandemia, con lo del coronavirus y con todo lo que se nos ha
venido encima, pues no vamos a hablar de qué se trata. Ustedes seguramente están muy bien enterados por los medios, por las noticias, por los comunicados que han dado la Secretaría de Salud. Uno de los principales problemas que se está teniendo con este asunto de COVID-19 es la poca, entre comillas, poca relevancia o poca creencia que tiene la población mexicana con respecto a estas noticias. La gran mayoría es escéptica, ¿sí? Aquí en Los Mochis, bueno, no sé quiénes serán de Los Mochis, pero aquí en Los Mochis la gente circula con cierta normalidad. Y les voy a decir cierta normalidad porque, digamos, el parque vehicular se ha reducido un 50%, pero hay gente circulando, es más, ahora el fin de semana cerca de mi casa, la casa de ustedes, yo creo que a escasa una cuadra había una fiesta con banda y toda la cosa, ¿sí? Banda y toda la cosa, y conglomerados, han dicho que no reunirse más de 10 personas, pues había ahí muchas más de 10 personas. Entonces, de repente uno empieza a pensar, bueno, ¿qué sucede? ¿Qué sucede con esta gente? ¿Qué sucede? Que ellos estarán en lo correcto, los medios de comunicación tan manipuladores estarán en lo correcto. ¿Qué tan real es la realidad? ¿No? ¿Qué tan real es esto? ¿No? Aquí tendría que entrar justamente un proceso de investigación-acción. ¿Por qué? Porque además de que nosotros somos nativos de una sociedad que está sujeta, que está siendo víctima, entre comillas, ¿no? Porque vaya, no es tan drástico en este momento, pero sí que forma parte de un problema. O sea, nosotros somos el problema. ¿Cómo intervenir? ¿No? ¿Qué hacer? ¿Verdad? Ahora, ahí va la pregunta, desde la perspectiva y con lo poquito que hemos avanzado en lo que es la apropiación conceptual de lo que es la investigación-acción, ¿no? ¿Ustedes qué opinan? ¿Ustedes creen que podría ser posible con el tema actual, con lo que está viviendo la sociedad en temas de salud, podría ser posible un proyecto de investigación-acción? Ahí va la pregunta para ustedes. ¿Quién dice yo? Yo, maestra. A ver, Paola. Bueno, pues yo considero que tendríamos que partir porque, bueno, la problemática, estamos hablando de un punto en lo general, pero tendríamos que partir de lo general y tomar un punto de referencia, investigar, porque investigarlo así como coronavirus y todas las implicaciones, pues no daríamos, terminaríamos para después de que salga la vacuna, o sea, después de 1 año y medio, pero sí tomar un punto de referencia, por ejemplo, ahorita el pánico que se está viviendo, porque sí realmente es pánico. A mí me ha tocado platicar con algunas personas, amistades, y ellas platican, ellas externan que tienen mucho miedo a salir, incluso ya hasta pisar por cómo se maneja que el virus está en el asfalto, en el suelo. Ajá. Ir a las tiendas, los niños. Está haciendo, por otra parte, otro punto, investigar sería qué está pasando en realidad con todas las personas que se están quedando sin trabajo. Ajá. Otro de los puntos que se podría investigar también es qué está pasando con los niños de las personas que tienen que salir a trabajar. O sea, hay mucho que investigar, pero así como en lo general yo lo vería difícil. Sin embargo, retomando un punto de análisis, me parece más factible poder hacer una investigación. Sí, me parece muy bien tu aportación, tu apreciación, Paula, tienes razón. En lo general es un poco complicado tratar de investigar todas las aristas que engloba el fenómeno del COVID-19. Sí, es muy complicado.
si nosotros desglosamos, fíjate, desde ahí podemos identificar no solamente áreas de conocimiento, desde la salud. Ajá, desde la salud podría ser una arista de investigación, ¿no? En realidad, cómo afecta el coronavirus en el sistema inmunológico, digamos, porque bueno, también nos han dicho que si bien no es letal, ¿verdad? Sí tiene un mayor alcance y una probabilidad más alta de mortandad a aquellas personas que tienen enfermedades crónicas distintas. Los que tienen hipertensión, perdón. Lo que pasa, maestra, perdón que le interrumpa, pero Adelante. yo creo que no hay familia donde no haya una persona, un adulto mayor o una persona que tenga alguna problemática de salud. O sea, en todas las familias vamos a estar preocupados por esa persona y saber que nosotros podemos portarle, incluso algunos de nosotros. Por ejemplo, yo personal sufro de mis riñones, tengo problemas de riñones, entonces eso es un punto de referencia para yo mantenerme alerta con la enfermedad. Yo creo, como le digo, que en todas las familias, no creo que no haya una familia donde no haya una persona, o sea, adulto mayor o con una persona que padezca alguna enfermedad crónica. Así es, y que tiene el sistema inmunológico comprometido, pues, ¿no? El asunto es ese, ¿no? Que al tener alguna enfermedad crónica, el sistema inmunológico se ve comprometido. Y no solamente por la edad, nos están hablando de la gente de mayor de 70 años, que por naturaleza y por proceso degenerativo, ya el sistema inmunológico ya está un poco deprimido porque, digamos, este es el proceso natural de desgaste del cuerpo, ¿no? Sino aquellas personas, como dice Paola, no solamente, exceptuando aquellas que tienen más de 70 años, que ya sabemos que el proceso de desgaste natural va a comprometer la situación, sino aquellos que evidentemente, por ejemplo, la alta presión, por ejemplo, la diabetes, por ejemplo, las enfermedades de corazón, ¿no? Y que son muy comunes y que incluso la población mexicana tiene un alto grado de diabetes, ¿no? Alto grado de hipertensión, de obesidad, ¿no? La obesidad con todas las secuelas que origina. Entonces, si se dan cuenta, nosotros tenemos una amplia gama de posibilidades nada más con el área de la salud, solamente con eso. Sí, ahora, si vemos las repercusiones económicas, ese es otro tema. ¿Sí? Ese es otro tema. Lo decíamos hace un momento. ¿Sí? No todos estamos en las posibilidades de quedarte en casa y trabajar a distancia como lo estamos haciendo nosotros ahora, ¿no? Y yo creo que en una situación de esta hasta somos privilegiadas y muy, muy beneficiadas porque no necesitamos estar de manera presencial para poder trabajar, pero pues no todos tienen nuestra suerte, ¿no? Aquellos que si no trabajan no comen, aquellos que su trabajo es en las vías públicas. Y no estamos hablando no solamente de los medios, de los niveles socioeconómicos muy bajos, como es el ambulantaje, son los trabajadores de los albañiles, este tipo de trabajo, sino también, por ejemplo, los que dependen del consumo de la sociedad, de la afluencia, los restaurantes, los cines, los bares, todo este tipo de situaciones que de alguna u otra manera va a venir a impactar en la economía familiar y por ende, ¿verdad?, en los medios de subsistencia. La economía es una situación que también representa una área de investigación, ¿no? ¿Cómo impacta? Ahora, hay otro aspecto también, por ejemplo, el turismo, ¿no? El turismo, que es un aspecto que podría desglosarse desde la economía, ¿verdad? El turismo para México implica un alto porcentaje en las divisas que recibe, ¿sí? Ahora, por ejemplo, aquí en el estado de Sinaloa, los cruceros, por ejemplo, en Mazatlán, están cancelados ya desde hace 2 semanas, ¿sí?
obviamente la alerta sanitaria está constantemente bombardeando de tal manera pues que hasta las fronteras están cerradas, no se permite el ingreso de turistas, mucho menos de los europeos, pero ni siquiera de turistas nacionales, está constantemente repitiendo de manera insistente no salir de la casa, no salir de la casa, mucho menos a situaciones que no son absolutamente de primera necesidad, ¿no? Entonces, esa es una afectación muy, muy grave. Pero también otra parte que pareciera ser, y lo propongo con ustedes como una hipótesis, pareciera ser que una de las problemáticas más fuertes que está incidiendo sobre el ánimo de la población, de los mexicanos, es la imposibilidad de las relaciones sociales, ¿sí? Esto de, digamos, culturalmente, las características que se le adjudican a los mexicanos son que pues son muy apapachadores, son muy dicharacheros, tienen mucho contacto, somos muy querendones. Entonces, eso más o menos va caracterizando las relaciones sociales, ¿sí? Entonces, estas relaciones sociales, al verse limitadas, no, sobre todo con los contactos físicos, están incidiendo sobre el ánimo de la población, ¿sí? Tanto para lo negativo como para lo positivo, entre comillas, ¿sí? Porque nos ha costado mucho trabajo obedecer la sugerencia que ahorita parece ser que ya es imperativo de quédate en casa, ¿sí? Hace un momento yo escuchaba el comunicado del secretario de Salud y decía que era obligatorio quedarte en casa. Y es obligatorio para aquellos, bueno, para los ancianos y para aquellos que tengan problemas de salud, aquellos que tengan comprometido su sistema inmunológico y, bueno, para toda la población, evidentemente, pero más, con mayor énfasis para estas personas, ¿sí? Entonces, no, a ver, ¿cuántas semanas nos tienen diciendo quédate en tu casa, quédate en tu casa, ¿no? Más de 2 sí, más de 2 sí. Y aún no se ha dado la respuesta que se espera. Y ahí va el tema de investigación. ¿Por qué? ¿Sí? ¿Por qué? ¿Por qué no hemos obedecido esto de quédate en tu casa? A ver, hipoteticen, ¿no? ¿Qué creen ustedes? ¿Cuál sería su hipótesis? ¿Cuál sería la explicación o cuál sería, qué creen? Bueno, ¿qué creen? Porque ahorita, digamos, para hipotetizar ya es un poquito más comprometido, pero siempre tenemos más o menos una postura, ¿no? ¿Ustedes qué creen? ¿Por qué no hemos obedecido? Porque todavía creemos que es como problema entre gobiernos y no tomamos las cosas con la seriedad que son, pues. O será porque no nos ha tocado un caso en la familia y no le damos la importancia, pienso yo, porque por ejemplo, la mayoría de la gente que a mí me toca me dice, no, es que son mentiras, es que ya ves por qué, por eso bajó la gasolina. O sea, no le dan la importancia que realmente lo tiene, pues, y el problema existe. Así es. Así es. Sí, entonces las teorías conspiracionales son las que prevalecen, al parecer. Sí, de hecho, yo acá donde vivo también, igual la gente escucha así varios comentarios que hacen. Es que es mentira, algo va a hacer el gobierno. Y ya ven, ya bajó la gasolina, subió mucho los alimentos y hay cosas así. O sea, la gente no cree todavía realmente, porque dicen, pues aquí cerca no se ha presentado ningún caso y, o sea, ellos están esperando a que haya algo o algún caso, algo así. Sí, entonces podríamos decir que los mexicanos casi casi actúan como Santo Tomás, como dice las Biblias, ¿no? Hasta no ver, no creer. Sí, hasta que yo no vea, no creo. ¿Sí? Sí, esos son los comentarios que se escuchan. Hasta que yo no vea, no creo.
Ajá. Entonces, esto nos expone, ¿verdad? Pero más allá de eso, más o menos como que define algunas características de la cultura de los mexicanos, ¿sí? Más o menos, ¿sí? Porque sí, digamos, hemos tenido gobiernos que si bien es cierto, independientemente de los partidos, no se han ganado la confianza del pueblo, donde los índices de corrupción son muy, muy elevados. De hecho, fíjense, de hecho, las Organizaciones Unidas identifican dentro de los países con más alto índice de corrupción a México, ¿sí? Y obviamente estos índices de corrupción están puestos en los gobernadores, en los gobernantes, en la primera plana, ¿no? Desde la presidencia del país hasta llegando a los niveles más bajos, pasando por gobernadores, presidentes municipales, regidores, ¿no? Entonces, aquellos que están usando el dinero del pueblo, que es a través de la recaudación, ¿no? Y que se deben al pueblo y en realidad están administrando los recursos del pueblo, pues no lo regresan al pueblo en servicios, sino se quedan con ellos, ¿no? Entonces, la misma organismos internacionales reconocen en México un alto índice de corrupción, pues imagínate los mexicanos, ¿sí? Y esto trae como consecuencia que en situaciones de este tipo de pandemia, entonces no creamos, ¿no?, que el coronavirus existe. Más bien creemos en una teoría conspiracional, donde dicen que el virus lo lanza Estados Unidos en Wuhan para tumbarle lo que es el mercado a China, ¿verdad? Y que provocar esta crisis, más que crisis de salud, una crisis económica, porque el mundo entero se para, ¿sí? Y al pararse 40 días el mundo entero, cuando o sea, que no hay producción, pues obviamente las pérdidas son enormes, ¿verdad? Entonces, ahí está una hipótesis por la cual podemos irnos, ¿no? Entonces, hay otra, y fíjense, y nosotros estamos ahorita alrededor. Si se dan cuenta, son los macrofactores de un sistema que están fuera de la casa. Ahora, ustedes lo comentaban hace un momento, bueno, y hacia el interior, ¿no? Y los hijos. ¿Qué pasa con los hijos? ¿Qué pasa con los hijos de los papás que sí tienen que trabajar, ¿no? No vayamos más lejos, los hijos de los médicos, ¿no? Y que tienen que estar. ¿Y cómo están expuestos? ¿No? ¿Cómo están expuestos? No solamente al contagio, que el virus lo traiga papá, sino a la muerte del mismo papá o mamá, ¿sí? Por estar en constante contacto con los enfermos, ¿sí? No solamente esa parte, ¿sí? Sino también la cuestión de la educación, ¿sí? La educación no se puede parar. Entonces, ¿cómo desplazas la responsabilidad de la educación a padres que están ausentes, ¿sí? A padres que tal vez no tienen los mismos niveles de educación, ¿no?, que exige, o de conocimiento, que exige para conducir actividades educativas en los niveles básicos. Y del nivel básico no solamente estamos hablando de la primaria, estamos hablando de secundaria y de preparatoria, ¿sí? Entonces, ahí está muy complicado. Y más allá de eso, digamos, porque esto es algo muy estructurado, la situación de la educación, más allá de eso, ¿cómo reelaboras, reestructuras las relaciones familiares? ¿Sí? Nosotros somos muy dados a tomarlo a broma y decir, pues, que bueno, no se pueden soportar papá y mamá mucho tiempo, o mamá con los hijos, o papá con los hijos. Y bueno, yo he visto N cantidad de memes con respecto a eso, pero esa sí es una situación problemática muy seria, ¿no? ¿Cómo reestructuras las relaciones familiares con los núcleos básicos? ¿Sí? Papá, mamá e hijos, ¿sí? Entonces, se supone que se va al reencuentro, se supone que se va a una redimensión. Sin embargo, hay mucho problema ahí, mucho problema, ¿sí?
porque una mamá trabajadora que está ya, ¿verdad?, toda la jornada laboral a cargo de los hijos, ¿sí?, empieza a identificar la falta de competencias para estar con ellos, para atender todas las necesidades. Y se supone que mucho de la estructura social que compone la cultura del mexicano está en la familia. ¿Cierto o no? ¿Cómo ven con esto? ¿Cierto, maestra? Y tenemos familias socialmente conformadas, pero realmente no están estructuradas, ¿sí? Además de que, y este sería otro tema de investigación-acción, ¿no? La transformación de las estructuras familiares como eran conocidas. Ahorita lo acabo de mencionar, papá, mamá e hijos. Pero la modernidad, esta modernidad líquida de la que habla Zygmunt Bauman, ¿no? Este sociólogo, ¿verdad? Pues todavía de moda, habla sobre la sociedad líquida, habla sobre el amor líquido, como un intento por categorizar la constante fluidez con respecto a las relaciones, estas relaciones que se transforman, que son poco duraderas, ¿no? Que se van entre las manos como el agua, ¿no? Él habla eso, ¿no? Del amor, incluso al amor líquido. Entonces, estas relaciones familiares líquidas han estado cambiando y ahorita ya no es papá-mamá como parte principal de una familia. Puede ser papá-papá y mamá-mamá, ¿sí? Entonces, todavía estigmatizado, pero cada vez avanzando a pasos agigantados, ¿no? Por algo aparece lo que es este segmento de la sociedad que es el segmento lésbico gay, ¿sí? Y todo ese movimiento. Entonces, estamos ante una transformación de la sociedad. Y miren, ahorita nada más ejemplificamos de lo que estamos viviendo. Pero después o sea, si te vas a una comunidad, te vas a dar cuenta que hay problemas mucho más variados y mucho más complicados y de mayor relevancia, de mayor preocupación, ¿sí? Entonces, este proceso, ¿no? De no solamente identificar la problemática, conocer cómo se interconectan los elementos que la constituyen, ¿verdad? En este método, lleva no solamente a la preocupación, lleva a la acción, lleva a intentar resolver, intentar modificar una realidad que no es grata para una sociedad, que inhibe su crecimiento o que resulta en peso muerto, ¿sí? Por eso desde el principio, ya decíamos la clase pasada, desde Kurt Lewin, que le da el título de investigación-acción, y que fue generado inicialmente en la educación, en la preocupación por la educación, porque había una educación que no era acorde o una educación que no estaba respondiendo ante las necesidades sociales, y esto era un indicador de que se necesitaba una investigación básica, obviamente con aplicaciones básicas, ¿no? Y fíjate que reconocen los grandes artículos y los grandes libros, reconocen que este método que bueno, no exactamente ahí radica la importancia, pero sí es importante conocerlo, ¿no? Que este método fue generado en Latinoamérica, ¿sí? Entonces estamos como que más comprometidos en conocerlo, ¿no? Ya decíamos con Paulo Freire fue el que empieza
a tratar bueno, más o menos el que le dio cierta, ¿cómo se llama? Cierta estructura. Conjugó lo que son el cuerpo de conocimientos que le dan características de teoría, ¿no? Pero no solamente Paulo Freire en la educación, sino también, ya decíamos, Paulo Freire, que era brasileño, sino también Orlando Fals Borda, este es colombiano, y que buscan lo que es la transformación, ¿no? Donde exista la teoría, ir hacia la práctica y que la teoría y la práctica se conformen en una unidad. Yo a lo largo de mis 30 años de docente, siempre he escuchado como queja de los alumnos, ¿no? Las materias que son 100% teóricas, quejarte, dices, es pura teoría, y es pura teoría. Entonces, esto de pura teoría no resulta tan, digamos, atractivo para un estudiante, porque lo siente como desfasado. Sí, a veces a mí me han dicho en tono despectivo hacia la materia, maestra, es que esto es pura teoría, ¿sí? Entonces, la teoría, si no se lleva a la práctica, tiende a desaparecer. Digamos, puedes aprenderte los conceptos básicos de una materia teórica, pero si no lo llevas a la práctica, una vez que hayas acreditado la materia, desaparece el conocimiento. En cambio, si encuentras una aplicación práctica, entonces vas a no solamente identificar la importancia de este conocimiento, sino que también, ¿verdad? Si Piaget tiene razón, si Jean Piaget tiene razón, vienen los procesos de asimilación y acomodación dentro de la estructura cognitiva. Eso lo dice Jean Piaget, ¿no? Dice que el conocimiento se asimila y se acomoda, ¿no? Entonces ya forma parte de tu esquema cognitivo y forma parte de tu cultura. Y entonces solamente falta el estímulo detonador para que ese conocimiento aparezca y tú puedas actuar conforme a lo que se dicta la teoría, ¿no? Porque por ahí también ustedes habrán escuchado, y que yo lo he repetido en innumerables ocasiones cuando tengo esa observación de que esto es pura teoría, de que no hay nada más práctico que una buena teoría. No hay nada más práctico que una buena teoría. ¿Por qué? Porque una teoría te dice cómo hacer las cosas, ¿no? Te dice cómo, por ejemplo, en esta materia. Sí, esta es una materia, ¿no?, que tiene la intención de llevar a la práctica, ¿sí? Entonces, si a ti te dicen, a ver, ármame un proyecto de investigación o simple y sencillamente, ¿no? Tienes que vincularte con tu comunidad. Hazme un proyecto de vinculación con tu comunidad. Identifica las problemáticas que hay, ¿sí? Y traza alternativas de solución y preséntame un proyecto, ¿sí? Ustedes mínimo tendrán que empezar por conocimiento de investigación-acción. ¿Y por qué? Porque además no solamente hay que conocer la problemática, sino antes que eso, ¿verdad?, hay que tener aproximaciones, inmiscuirse, tener un proceso de inmersión dentro de una comunidad para ir identificando las problemáticas y cómo se conecta como una sociedad. ¿Quiénes son los elementos que dan origen a esa problemática, ¿no? ¿Cómo se conectan y cómo vas a iniciar con un proceso, ¿no? Claro, si eres nativa de esa comunidad, este proceso de inmersión tal vez resulte relativamente sencillo, pero si no eres nativa de esa comunidad, tendrás que empezar con todo este proceso de acercamiento inicial, que es determinante para el avance o no, ¿sí? Porque se trata de recuperar información que a veces no está tan a la vista y a veces no, hay gente que no te la quiere dar, ¿sí? Si imagínate, tú estás
tratando de ver en una comunidad indígena cuáles son los recursos federales, ¿no? Que están destinados a esas comunidades, ¿sí? De entrada son comunidades cerradas, ¿no? Y por otra parte, hay presupuestos que están destinados exclusivamente a esas comunidades, ¿no? Pero uno va, ¿no? Y ves que efectivamente no han llegado los recursos. Sin embargo, están reportados como otorgados, ¿sí? Entonces, tienes que investigar dónde quedó, ¿no? Entonces, en este proceso es información delicada, ¿sí? Delicada que no todos tienen acceso a esa información, ¿sí? Bueno, se supone que este proceso, ¿verdad? Tendría que darse primero con volverte nativo, ¿verdad? Tener la mayor cantidad de visitas para que en un momento dado te vean como parte de una comunidad, ¿sí? O bien tener informantes. Los informantes sí son los nativos que te pueden proporcionar los datos que tú ocupas, ¿sí? Entonces, este método de investigación pues tiene muchos elementos. Tienes muchos elementos que nos van a venir a, digamos, a dar las herramientas de trabajo. Pero así como tiene sus ventajas, tiene sus desventajas, ¿no? De hecho, por ahí en las diapositivas que les envié a través de Pili, había por ahí una lámina donde hablábamos de ventajas y de desventajas. ¿Las pudieron revisar? ¿Los pudieron ver? Esa diapositiva donde hablo de ventajas y desventajas de la investigación-acción. Bueno, si no las alcanzaron a ver, básicamente podemos concretar. Hay muchas sutilezas en esto de las ventajas y desventajas, pero podemos concentrarlos. Mira, vaya, la misma naturaleza de la investigación-acción te da la ventaja y te da la desventaja. Por ejemplo, como ventaja es que la participación del investigador, tiene que profundizar en lo que es la democracia y también te va a facilitar la articulación social. ¿Por qué? Por lo que les decía hace un momento, te vuelves nativo. Esto a través de las etnografías, te vuelves nativo de esa población, ¿no? Tienes que estar tantas veces como sea posible para que dejes de ser extraño y te vean como parte de la comunidad. Pero esto lleva tiempo y ahí radica la desventaja, ¿no? Lleva su tiempo y que pues aquí puede existir problemas con aquellos aspectos que ocupan de ser solucionados a la brevedad, ¿no? Entonces, esto sí se constituye en una desventaja, ¿no? Porque tienes que llevar tiempo. Ahora, otra ventaja es que la participación del investigador va a permitir adecuar las respuestas de los propios integrantes, de los propios ciudadanos. Sin embargo, también existe la posibilidad de que la comunidad pueda manipular al investigador y por lo tanto las respuestas sean pocos creíbles o sean respuestas falsas, ¿no? Entonces, ¿por qué? Porque nuestra principal fuente de información son los nativos, son los integrantes de esa comunidad. Entonces, vaya, bueno, lo vamos a ver en la siguiente sesión, cuáles son las técnicas de recogida de datos, que son las entrevistas a profundidad, son las observaciones, son las bitácoras. La próxima sesión la vemos, pero por lo general está fundamentado en lo que
nativo te dice, lo que el integrante de la población te externa. Entonces, tienes que elegir personas que puedan asegurarte la veracidad de los datos, ¿no? Otra ventaja es que permite el concientizar los problemas y las necesidades por las cuales atraviesa la colectividad, ¿no? Esto pues con la intención de canalizar los medios, todos los medios posibles para una solución rápida y una solución efectiva, ¿no? Sin embargo, en algunos casos, las personas que participan en este proceso de investigación-acción participativa pues no reúnen lo que son las condiciones o lo que son las capacidades que se requieren para llevar adelante un proceso, ¿no? Pues imagínate, o sea, tienes que tener habilidad para la entrevista, habilidad para relacionarte, habilidad, una muy buena discurso que te permita, y también procesos de adaptación que te permita acercarte a todo tipo de individuos que van a ser no solamente tus informantes, sino que forman parte de esa comunidad y de esa problemática, ¿no? Ahora, otra de las ventajas es que permite la generación de nuevos conocimientos, no solamente a la comunidad, sino al propio investigador, ¿no? E incluso a todos los grupos involucrados, ¿no? Pero más que nada, aquí digamos que el ganón en cuanto a conocimiento siempre va a ser el investigador, ¿no? Porque no solamente estamos hablando sobre la problemática estudiada, también estamos aprendiendo sobre este proceso de investigación, ¿no? Ahora, la necesidad de lo que son los compromisos en un proceso de participación por parte de la comunidad durante el periodo que dure la investigación, pues es mucho más amplio que cualquier otro método. Entonces tienes que desarrollar como lo que es el apego por el proceso, el apego por la investigación, porque se te van a cansar, vas a tener lo que nosotros llamamos mortandad de datos. ¿Por qué? Porque los los informantes pueden desinteresarse por la cantidad de tiempo y o ya no te dan información o te lo están falseando, ¿sí? Por ejemplo, no sé si ustedes ya fueron encuestadas por el INEGI, ¿no? El INEGI estuvo por aquí en mi casa la semana pasada con dos chavitas, ¿no? Entonces, entre la pregunta y la respuesta, ¿no? Yo vi cómo la chava, ¿no? Había bloques de preguntas. Hay bloques de preguntas, ¿no? Bloques que la respuesta positiva a la pregunta inicial te da la respuesta a las preguntas subsiguientes, ¿sí? Entonces, una de las chavas decía, ya te lo dijo. O sea, prácticamente dedúcelo. De la respuesta inicial, dedúcelo. No necesitas preguntar, ¿sí? Pero hay situaciones, hay imponderables, ¿no? Situaciones particulares que no van con la lógica, ¿sí? Entonces, ahí yo empecé a cuestionarme, ¿no? ¿Qué tan legítimo es, ¿no? Que una chica de INEGI esté contestando con la primera pregunta, esté contestando el resto, porque las está deduciendo, ¿sí? Esto amplía el rango de error, ¿sí? Porque podríamos decir que las está inventando, entre comillas. Las está inventando. O sea, no me las preguntó. La chava le decía, ya te lo dijo, ¿no? Sin embargo, la chavita parecía que la otra era la supervisora y la que me estaba haciendo la entrevista parecía nueva porque ella me hacía de manera puntual las preguntas, ¿no? Aunque sí efectivamente se pudiera deducir de lo anterior, ella me hacía las preguntas, pero la otra la presionaba. Entonces, esto me llevó a suponer, bueno, dije yo, ¿cuántas entrevistas hizo esta otra chava y cuántas respuestas dedujo de la pregunta inicial? ¿Sí? Entonces,
ahí, insisto, hay un amplio margen de error, ¿sí? Imagínense cuántas entrevistas debió haber hecho esta chava para que prácticamente se aprendiera el cuestionario y empezara a inventar las respuestas, ¿sí? Entonces, no sé, a lo mejor 17 manzanas con cuántas casas, no sé, 350 entrevistas, una cosa de esa, que fue lo que alcancé a preguntarle a la chava, ¿no? ¿Cuántas entrevistas tienes que hacer? Creo que me dijo 350, ¿no? Entonces a mí me hubiera gustado preguntarle, ¿y qué número de entrevistas soy yo? ¿Sí? Para tratar también de deducir por qué esa falta de apego a la estructura del cuestionario, ¿no? Pero pues entiendo, ¿no? Que después de la 50ª entrevista, pues ya ella ya está con amplio conocimiento de las preguntas, ya se las aprendió, ¿no? Entonces, para la número 300 ya está fastidiada, ¿sí? Y ya empieza a inventar las respuestas. Entonces, esto nos puede pasar con la investigación-acción, ¿no? Como implica un amplio periodo de tiempo, nuestros informantes o nuestros entrevistados, ¿verdad? Puede no apegar a la realidad los datos que nos estén dando, ¿sí? Pues bueno, a grandes rasgos, esas serían ventajas y desventajas de la investigación-acción, ¿no? Ahora, hemos estado insistiendo en la importancia, ¿no? Porque es importante, simple y sencillamente por el carácter social, ¿no? Porque ayuda a resolver a través del uso de los procesos de investigación los problemas que afectan a, pues, a un conjunto de individuos o a una sociedad, ¿no? Y que intentan generar un cambio significativo, ¿no? Lo que supone que viene a contribuir al mejoramiento de las prácticas sociales o de las relaciones sociales o el mismo, o la práctica, perdón, a mejorar también el mismo desarrollo de la ciencia investigativa, ¿no? Porque a medida que vas obteniendo conocimiento, vas reelaborando y te das cuenta de los errores que cometiste. Miren, yo estoy dirigiendo actualmente una tesis de maestría. Esta tesis es de una universidad privada y el perfil disciplinar de la tesista es una abogada, ¿no? Una abogada que tiene interés en las prácticas de la lectura del programa educativo de la licenciatura en Derecho, ¿sí? Y yo le decía primero, estoy hablando también de, es importante que ustedes sepan que es una señora, ¿de qué edad? Yo creo como de 60 años, más o menos. Si no 60 años, unos 58 años tiene esta tesista. Lo cual es muy meritorio tratar de concluir una tesis de maestría a esa edad, ¿no? Cuando se supone que ya vas más o menos como es que cerrando ciclos, ¿no? Y se supone, porque miren, tuve un alumno de licenciatura de psicología, que ahí en la universidad cumplió sus 60 años, ¿no? Y las chavas de su grupo, además de que siempre andaba rodeado de muchachas guapas, le festejaron con mariachi todo, don Gabriel le festejaron. No, hombre, haz de cuenta que él era el que rifaba por encima de los galancetes del grupo, don Gabriel era el que rifaba ahí, ¿no? Y me tocó de alumno, yo le preguntaba, oiga, don Gabriel, ¿y cómo es que decide entrar usted a estudiar psicología? ¿No? En esta época, para no decirle ahora de viejo, ¿no? Entonces, él me dijo, pues era una inquietud que yo siempre tuve, y tuve que esperar a jubilarme, ¿verdad? Y a sacar a mis hijos adelante para poder hacer realidad como que el sueño que él tenía, ¿no? Entonces, después de la
licenciatura, como él fue el máximo promedio, ¿verdad? De la generación, el rector en turno le otorgó una beca para que estudiara la maestría y se aventó la maestría y también lo tuve de alumno ahí en la maestría de desarrollo del potencial humano. Excelente alumno porque nada más se dedicaba a eso, ¿no? Nada más que con ciertas limitaciones en el manejo de la tecnología. Por ejemplo, una de las materias que me tocó trabajar con él es las herramientas tecnológicas para la investigación y ahí había que conocer y manejar un software que se llama Atlas TI, que es precisamente para trabajar los datos que no son datos duros, que son datos de texto, de discurso. Por ejemplo, aquí para una investigación y acción vendría muy bien conocer el Atlas TI porque te categoriza, ¿no? Lo que es el texto. Y yo le decía, mire, don Gabriel, usted tiene que abrir una unidad de hermenéutica en el ambiente de Atlas TI, los documentos en los que uno trabaja se llaman unidades hermenéuticas porque vamos a hacer un análisis de todo el documento de texto que usted tiene aquí y entonces usted abre esta ventanita, puede subir, ¿verdad? El documento y ahí empezar a codificar. Muy bien, espéreme, voy a preguntar, espéreme, maestra, a ver, anota, así como con flechita su código, ¿no? Y usted abra, empieza a hacer sus códigos, de ahí de los códigos le pide que los aglutinen una red, que son unas familias, más bien es como más lo que les pedía yo, mapa conceptual, más o menos, ¿no? Entonces, o una red semántica. Y bueno, pues esta red semántica es uno de los productos más valiosos que te genera el software, porque ahí pues ya te le da orden a la información y usted nada más tiene que ir conectando con frases, ¿verdad? Conectando una cita con otra. Muy bien, anotando don Gabriel. Y después le decía, pero usted también puede retomar este atajo. Este atajo por aquí también se va a las redes semánticas. Y me decía, no, maestra, no. No, enséñeme una sola forma de llegar. Si usted me da atajos, ya no voy a entender. Entonces, lo que contrastaba con mis alumnos más jóvenes, que lo que ellos querían era rapidez. Entre más rápido, mejor, ¿sí? Y él me iba paso a paso, ¿no? Entonces, como les digo, son casos muy particulares. Bueno, regreso con esta señora. Ella está interesada en conocer los hábitos de lectura. No, siendo abogados, ustedes saben que una de las competencias y una de las habilidades que tienen que tener precisamente es la lectura. Sí, precisamente porque ellos se avientan unos legajos así, unos mamotretos grandísimos para los casos y todo que habría que leer y hay que conocer todas las leyes. Bueno, pues esta santa señora llega a la biblioteca de su universidad a decirle a la encargada de la biblioteca que quiere ver cómo es que usan la biblioteca, ¿no? Los alumnos, ¿no? ¿Y ustedes creen que le dieron información? No le dieron información. Claro que no. La bibliotecaria sintió que iban a evaluar su trabajo, ¿sí? Y que podría ser evidenciada y la despidió por la vía más corta. No le dio información. La despachó, le dijo que no, ¿sí? Entonces yo le decía, pero hombre, no, hay que negociar el acceso. Usted lo que tendría que haberle dicho es, quisiera ver, ¿verdad?, cómo ayudarte a ampliar y diversificar a los usuarios, ¿sí? Como una especie de apoyo hacia su trabajo y no de observación, análisis y crítica, ¿sí? Entonces, usted no supo negociar el acceso a la información, ¿sí? Porque la bibliotecaria la identificó como agresora, ¿sí? Era un peligro para su trabajo, ¿sí? Entonces, hubo que reformular el objetivo porque ya no tenía esa información y entonces ya le digo, usted váyase a la biblioteca y ahí observa y ve cuántos están, ¿verdad?,
cuántos alumnos están consultando, ¿sí? Y de qué programa educativo son, ¿sí? Pero esta a usted le va a llevar, ¿no? Lo que podría, los datos que podría haber obtenido en una entrevista, ¿no? Y en la consulta de estadísticas que la bibliotecaria debe de tener, a usted le va a llevar 15 días o más. Estar todos los días en la biblioteca mirando quiénes van, de qué programa es, y todavía más allá, no solamente que están en la biblioteca, sino qué están haciendo en ella. Si están consultando los libros en físico, digitales, qué tipo de libros, o van a la biblioteca nada más a chatear o a echar novio, ¿verdad? O qué sé yo. ¿Verdad? Una biblioteca se puede ir a N cantidad de cosas y menos a leer y consultar libros, ¿sí? Entonces, ahí hubo una problemática en la negociación del acceso de la información, ¿sí? Entonces, hay que trabajar con esto, desarrollar lo que es la fidelidad, ¿no? Entonces, y los errores que se cometen en un inicio, pues el investigador va puliendo sus técnicas. Por eso les decía que uno de los más beneficiados en la generación de conocimiento es el mismo investigador, ¿sí? No solamente en ampliar y profundizar la problemática que está estudiando, sino en pulir el método de investigación, que en este caso sería la investigación-acción, ¿no? Entonces, este método va a venir a promover el aprendizaje, ¿no? Incluso la misma labor investigativa, evidentemente el pensamiento reflexivo, el pensamiento crítico tan escaso, ¿no? Y también tan escaso el pensamiento reflexivo. Entonces, en cuyo objetivo, que siempre teniendo como objetivo el beneficio hacia los otros, o el beneficio de los otros, no solamente del propio investigador, sino el beneficio de los otros, ¿no? ¿Por qué? Porque está también relacionado con las prácticas, y las prácticas individuales, personales de la investigación, y las prácticas sociales, ¿no? Pues en este sentido, pues es un tipo de investigación que busca generar en la gente un cambio, y un cambio en el presente, para que se conduzca hacia un mejor futuro, ¿no? Donde pues esté implícito lo que es el grupo social objeto de estudio, el grupo social interesado, ¿no? Porque acuérdense, hay varios grupos de interés en una investigación, no solamente la población que está siendo sujeta de estudio, sino los que van a venir a beneficiar, ¿no? ¿Hasta dónde beneficia? Si beneficia, ahorita lo que nos ocupaba en el ejemplo de la contingencia de salud, ¿verdad? Como previendo situaciones futuras, decían los historiadores o los estadistas, bueno, es que esto ya nos había pasado, ¿sí? Esto de las contingencias nos pasó con la influenza, ¿se acuerdan? Que también hubo pues una alta cobertura, ¿no? Donde incluso se catalogó como la influenza mexicana, ¿no? Que también hubo muertes, que también hubo segmentos de las poblaciones vulnerables. Entonces, esto ya nos había pasado, ¿no? ¿Y qué sucedió? Que no le aprendimos, ¿sí? Ahora vuelve a suceder y volvemos a tener la misma respuesta, ¿no? La incredulidad, ¿sí? El no acatamiento de las disposiciones, ¿sí? Digamos, la exposición constante, ¿no? El riesgo constante. Claro que pues con un presidente que te muestra una estampita, la estampita del detente, y que te dice que no hay ningún problema, que hay que abrazarse y besarse, y que él nos va a decir cuando no lo hagamos, pues bueno, también tiene que ver con la autoridad moral, ¿no? Dejo de partidismos, ¿no? Yo no estoy ni a favor ni en contra de AMLO ni nada, nada más analizo la conducta, ¿no? Y digo que es propio de la psicología, analizar la conducta. Entonces, el señor en su mañanera mostró su estampita del detente, y entonces ahí uno empieza como que a sacar
vaya, como el dicho, ¿no? De que por la víspera se conoce el santo, ¿no? Entonces, la preocupación que él tiene por su pueblo, por la población. Bueno, hasta aquí. ¿Dudas, preguntas, comentarios, sugerencias? ¿Todo está claro? Maestra, yo tengo una duda con respecto a las actividades de la sesión de ahora, la unidad 2. Nos habla ahí sobre una lectura. Son igual, ¿no? Las preguntas también de lo que sería como un tipo de reporte de la lectura. Pero sería otra lectura nueva, ¿nos va a mandar usted alguna o tenemos que buscarla también? Ay, Dios, se me cayó. A ver, déjame, estoy entrando aquí a la unidad para sí, aquí donde dice 4 actividades. Dice la videoconferencia, después el trabajo de plataforma, un control de lectura con las respectivas guías de pregunta, que aquí están las guías. Ok, participación en foro, ok. Bueno, sí. Miren, estaba viendo, déjenme corroborar, ¿no? Porque ahorita que vi, a grosso modo, ay, déjenme entrar, espérenme un segundillo. Miren, parece ser que la bibliografía que hay un error en la bibliografía esta que está aquí, porque yo subí libros, ¿se acuerdan que les dije? Subí libros y parece que nada más están referenciados algunos libros. No sé si me puedan sacar. Pues yo no encontré nada, maestra. Yo quise hacer la primera unidad, pero no hice nada. Porque no encuentro en qué lectura. Porque no están, no aparecen los libros, ¿verdad? Bueno, te digo, no me cercioré. No, maestra, dentro de las referencias viene lo del método de investigación, vienen los métodos de investigación, el sintético, analítico, inductivo, deductivo, y luego otra de las referencias viene lo de la investigación cualitativa, investigación cuantitativa. Entonces, sí, miren, ahí me confundí mucho, no supe. ¿Qué? Sí, es que yo subí libros, o sea, no solamente las referencias, sino libro digital, el libro digital o artículos, ¿no? En los artículos donde están las fases, donde está todo esto de lo que hemos estado hablando, ¿no? Pero parece que no están registrados. Entonces, deme chance. Yo creo que mañana, ahorita ya no, porque de mañana me cansé la garganta. Denme chance mañana de revisar de manera puntual la bibliografía. Y bueno, y ustedes ya me lo confirman que no están los libros. A mí no solamente me gusta poner la liga, me gusta subir el libro porque, así como ustedes me dijeron hace un momento que las ligas que les puse ahí, que fueron sugeridas para hacer el mapa conceptual, algunos cobran, ¿no? Hay algunas plataformas donde están los libros que te cobran una mensualidad. Bueno, esa mensualidad yo la pago, porque yo estoy dada de alta, ¿no? Entonces, no es necesario que ustedes la estén pagando tampoco, ¿no? Entonces, yo bajo los libros y se los suministro y los subo. Entonces, les mando el libro completo, no la liga, el libro completo. Parece que aquí no se hizo así. Entonces, mañana yo me voy a dar a la tarea de hacer eso, de estarles subiendo el libro completo, de tal manera que ustedes los pueden descargar, ¿sí? Independientemente de cualquier otra exploración por las redes y las bases de datos que ustedes puedan dar, yo les quiero subir esa información porque es información ya localizada, ¿sí? Ya que atiende los temas que contemplan la materia. Entonces, para que no pierdan mucho tiempo en andar en la búsqueda, sin que digas, aquí está. Aquí encontré un documento con todas las fases de la investigación-acción. Aquí encontré otro documento que habla sobre la observación, otro que habla sobre la entrevista, ¿sí? Entonces, yo eso lo voy a hacer mañana,
¿no? Porque, Ah, ok. como yo no sé dónde estuvo el error. De hecho, por eso me gusta hacer una revisión antes de iniciar la clase y por algún motivo yo no, se los comenté la semana pasada, a mí no me habían dado de alta en la materia, no me aparecía. Entonces, pues ya no pude revisar. Y ahorita que entré así brevemente, digo, ay, parece que no aparece la información, pero denme chance, yo se la subo mañana. ¿Les parece? ¿También la de la unidad 1, maestra? También de la unidad 1 se las voy a subir. Ah, ok. Gracias, Sí, maestra. maestra, muchas gracias. Esa era mi duda también, porque me apareció como para descargar una aplicación Sí. y no había material, pues, para leer, para bases, pues. Entonces, esa también era mi duda. Sí, Pero sí, ya que se dio cuenta, pues, qué bueno. sí. La aplicación era para, pues sí, construir con base en la lectura, ¿verdad? Pero pues nada más están los temas. No, yo mañana se lo subo. Mañana se lo subo. Ok. Muy bien. Gracias, maestra. Sería Gracias. perfecto que nos lo subiera. Sí, no, mañana se lo subo. Es que yo lo tengo aquí, o sea, lo tengo en mi carpeta donde construí la materia, más bien es una base de datos que construí para la materia. Entonces, yo los tengo en una carpeta aquí en mi ordenador, entonces no me cuesta ningún trabajo en subírselos, ¿no? Me cuesta 2, 3 pesos porque los tengo que bajar de portales que cobran, pero de todas maneras yo ya estoy dada de alta y pues ya pago una mensualidad, no necesitan pagar ustedes, ¿no? Sale. Entonces, ¿alguna otra duda, comentario, sugerencia? No, maestra. ¿No? Bueno. Entonces, yo me comprometo a lecturas ver eso diferentes de la mañana. unidad 1 y de la unidad 2? Sí, son lecturas distintas. Sí. Son lecturas distintas, yo se las subo, está mucho más localizada la información. Les podré subir libros completos, pero no se me asusten, no necesitan leerlos todo. En un libro completo puedes leerte 1 o 2 capítulos, nada Muy más, bien. ¿verdad? Serían apartados como por temas en los Sí, libros. exactamente. Muy bien. Apartados como por... Ahí en el índice tú vas a ubicar, ¿no? Tú vas a decir, aquí en el índice, aquí dice cómo debo de hacer la entrevista. Yo me voy a esa lectura nada más. Muy bien. Les pongo el libro Gracias. completo porque además tienen que tener toda la referencia. Acuérdense que les comenté que soy muy picky en esto de las referencias y en esto de las citas. Entonces, para que ustedes tengan todos los datos que contempla una referencia y una cita tipo APA, porque además es la que nos pide la universidad y además es la que nos pega a los psicólogos, ¿verdad? Es de la Asociación Americana de Psicología. Entonces, nosotros tenemos que observar todas las citas en el formato APA, que el Word ya te lo da, ¿no? El Word ya te lo da, nada más ahí le das ingresar las referencias o la bibliografía y el Word ya te lo da. Entonces, hay que alimentar nada más el Word, pero pues hay que alimentarlo con los datos que están en los libros. Y a veces si te pongo nada más el capítulo, no vas a saber ni cómo se llama el libro, ni el autor, ni en qué año se publicó, ni qué editorial lo publicó, el país donde lo publicaron. Todos esos son datos que son importantes y que se tiene que aparecer en las referencias al final de los trabajos, ¿sí? Bueno, pues si no hay nada más, yo hasta aquí me quedo. Nos estaríamos viendo el próximo lunes, ¿verdad? Con el favor de Dios. Cuídense mucho. No hay que hacer caso omiso. No, yo ya, miren, no tengo ya mis huellas digitales, ya se me borraron de tanto que me estuve lavando las manos. Todo sea por los hijos y los nietos. Y los nietos, ya tengo un día, lo conocieron mi nietecillo, que no me llegó la clase pasada. Tiene 1 año, 5 meses el chamaco y pues lo arrebato a abrazos y a besos y no me puedo contener, entonces siempre la mano ahí lavando todo, ¿no? Y hay que adaptarse. Ok, pues buenas noches, muchachos. Buenas noches. Buenas noches, maestra. Buenas noches. Buenas noches, compañeras. Gracias, buenas noches. Buenas noches, que descansen. Igual, hasta luego.